Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Los 221 cantones del Ecuador están ubicados en las 4 regiones naturales. Esto hace que cada uno tenga distintos tipos de producción: agrícola, ganadera, minera y pesquera. A ver, en esta parte nos explica que en las regiones naturales del Ecuador, como ustedes saben, costa, sierra, oriente y Galápagos. O también tiene su otro nombre: costa o región litoral, sierra o región interandina, oriente o región amazónica, Galápagos o región insular, como ustedes ya saben, chicos. Entonces, en la división política podemos ver mucho mejor, ¿no? Aquí sería la costa, acá sería la sierra, aquí sería el oriente. Aquí tenemos las provincias, total son 24 provincias. Dentro de las provincias se encuentran cantones. En total, en todo el Ecuador, ¿cuántos cantones existen, chicos? ¿Quién me contesta? 221 cantones existe en todo el Ecuador, chicos. Es decir, que dentro de con las 24 provincias que tiene nuestro país, dentro de las provincias están los cantones y en total en el Ecuador hay 221 cantones. Entonces dice que hay distintos tipos de producción: agrícola, ganadera, minera y pesquera. Pero ¿alguien me puede decir qué es agrícola, qué es ganadera, qué es minera y pesquera? ¿Alguien sabe a qué se refiere esos temas? Primero vamos aprendiendo, chicos, el término agrícola, ganadera, minera y pesquera. Para lo cual vamos a ver un video, chicos, y voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención, chicos. ¿Estamos? Muy bien, vamos a poner mucho oído, chicos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Ya sabemos que el trabajo se divide en 3 sectores: en el sector primario o agropecuario, en el sector secundario o industrial y en el sector terciario o de servicios. Hoy vamos a conocer un poco más el primero de ellos. Hoy vamos a trabajar en el sector primario. El sector primario son los trabajos que obtienen directamente las materias primas de la naturaleza, y a él pertenece la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la pesca y la minería. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La ganadería consiste en la cría de ganado, es decir, de animales, y el ganadero es la persona que se dedica a ella. Hay 2 tipos de ganaderías: la intensiva y la extensiva. En la ganadería intensiva, los animales se crían en establos y granjas, y es el ganadero el que se encarga de alimentarlos y cuidarlos. En la ganadería extensiva, los animales se crían en terrenos de pastos naturales, al aire libre, y es allí donde el ganadero los cuida y protege. Hay 4 tipos de ganado: ganado ovino, como estas ovejas; ganado bovino, como estas vacas; ganado porcino, como estos cerdos; y ganado avícola, como estas gallinas. La agricultura consiste en el cultivo de la tierra para obtener productos vegetales, y el agricultor es la persona que se dedica a esta actividad. Lo primero que hace el agricultor es arar la tierra removiéndola. Después la siembra. Y pasado el tiempo necesario, cosecha, o lo que es lo mismo, recolecta los frutos cuando ya han madurado. Hay 2 tipos de cultivo: el cultivo de secano y el cultivo de regadío. El cultivo de secano crece solo con el agua de la lluvia, como el trigo y las almendras.
El cultivo de regadío, como su propio nombre indica, tiene que ser regado, porque necesita más agua que el de secano. En él se dan los tomates y el arroz. La silvicultura consiste en el cultivo, cuidado y explotación de los bosques y montes. Gracias a ella se extraen productos como madera o leña, pero también, gracias a ella, se hacen estudios para proteger la naturaleza, algo fundamental para que todos los seres vivos y todo el planeta tengan calidad ambiental. La pesca consiste en la captura de peces y otros animales acuáticos en ríos, lagos y mares. La que se practica en ríos se llama pesca fluvial y la que se practica en los mares se llama pesca marítima. En la pesca marítima hay dos tipos, la pesca de altura y la pesca de bajura. La pesca de altura la realizan barcos grandes, lejos de la costa y con cámaras frigoríficas, ya que como están mucho tiempo en el mar, tienen que congelar sus capturas porque si no, se ponen malas. La pesca de bajura la realizan barcos más pequeños y cerca de la costa. Suelen salir a diario siempre y cuando el tiempo se lo permita. Dentro de la pesca ha surgido en las últimas décadas la acuicultura, que consiste en el cultivo de algas o animales acuáticos en estanques o piscifactorías. Es como la agricultura y la ganadería, pero subacuática. La minería consiste en la obtención de recursos minerales del suelo y del subsuelo, y los mineros son las personas que desarrollan este trabajo. Existen una gran variedad de minerales. Hay minerales metálicos como el hierro o el oro. Minerales no metálicos como el mármol o el granito. Y minerales energéticos o combustibles como el petróleo, el gas, el carbón o la hulla. Estos últimos son los más importantes, pero también los que más contaminan. Ya hemos conocido el sector primario. Ahora es momento de reflexionar. Imaginad que hubiera una sobreexplotación de la pesca y los mares y ríos se quedarán sin peces. En algunos sitios esto está ocurriendo. Imaginad por un momento que cortáramos todos los árboles de nuestro país y que con ellos desaparecieran muchos de los animales que dependen de ellos. Esto, en muchos países, también está ocurriendo. Es fundamental que todos los que trabajan en el sector primario respeten la naturaleza, para que no se agoten sus recursos y su trabajo sea sostenible. Pero todos nosotros también la tenemos que cuidar y defender. Solo así podremos conseguir un mundo mejor. Bueno, chicos, hemos aprendido, chicos, acerca de lo que es la agricultura. Es a sembrar, ¿no es cierto, chicos? Se refiere al suelo, a la siembra, ¿no es cierto?, a los cultivos. La ganadería, a los animalitos que tenemos en casa, a las que criamos. Minería, a los minerales, ¿no es cierto? Y la pesquera, y la pesca, a pescar. Entonces, lo que estamos hablando en el tema, en el tema de hoy, ubicación del cantón, es que según el cantón en el cantón o en la provincia que se encuentre, la producción no va a ser la misma, chicos. Es decir, la producción en la costa no es lo mismo que en la sierra y no es lo mismo que en el oriente, ni es lo mismo que en Galápagos. Eso vamos a hablar el día de hoy, chicos, ¿no? Entonces, vamos leyendo. Dice, entre los cantones que se ubican en la costa y la Amazonía, existen semejanzas en algunos de sus productos, por ejemplo, el café. Continuamos. Los cantones que se ubican cerca del perfil costanero basan su economía en la extracción de los productos del mar.
Tenemos atún, bacalao, sardina, mariscos. Entonces, por ejemplo, digamos que las personas que viven en la costa, es decir, aquí en la costa, se dedican al atún, al bacalao, a la sardina, a la pesca, ¿no es cierto? A los mariscos y crustáceos. Así sacan el dinerito. Las personas que viven en la sierra podrán hacer esto. No, porque en la sierra no hay atún, no hay bacalao, no hay sardina. Eso es propio de la costa, chicos, porque aquí en la costa está cerca al mar y entonces las personas trabajan en esas ocupaciones. Entonces, chicos, en la costa la producción no es lo mismo que en la sierra, porque en la costa para hacer dinerito se dedican a lo que es, como nos dice aquí, a la extracción de los productos del mar. Economía se refiere al dinero. Entonces los papás de la costa estarían dedicados a extraer atún, bacalao, sardina, mariscos y crustáceos del mar, ¿no es cierto? Así obtienen el dinerito. En la sierra no sería lo mismo la producción. Entonces, eso estamos hablando el día de hoy acerca de la diferencia entre los cantones, como hay diferentes tipos de producción, ¿no es cierto? ¿Y a qué se dedican en cada cantón? Continuamos, chicos. Nos dice, los cantones de la Amazonía y de la Sierra, ubicados cerca de los ríos, basan su economía, o sea, su dinerito, en la extracción de productos ictiológicos, tilapia, trucha, camarón de río. Continuamos, chicos. La producción agrícola y ganadera depende de su ubicación. Los que se encuentran en la región sierra, bueno, aquí en esta parte estamos hablando acerca de los productos agrícolas, lo que se siembra. Es decir, que lo que se siembra en la costa no es lo mismo que lo que se siembra en la sierra, ni lo que se siembra en la Amazonía, y se diferencia también del insular. Veamos qué siembran en la sierra. Dice que cultivan hortalizas, zanahoria, rábano, entre otras, tubérculos, papa, melloco, ocas, entre otros, cereales, maíz, trigo, cebada. ¿Qué siembran en la costa? En la costa cultivan cereales, arroz, cítricos, limón, naranja, frutas, piña, mango, sandía, coco, entre otras. ¿Y qué se siembra en la Amazonía? Nos dice, la ubicación de los cantones de la Amazonía es propicia para el cultivo de yuca, naranjilla y plantas madereras. Entonces hay diferencia, ¿no es cierto?, en la producción agrícola entre lo que tiene que ver la región sierra, la región costa y la región del oriente o Amazonía. Y por último tenemos la producción ganadera. También depende de la ubicación de los cantones. En la sierra, el ganado vacuno se lo destina para la producción lechera, y en la costa y Amazonía para la producción de carne. Los cantones ubicados en la región insular basan su economía en la actividad turística. ¿Cómo producen la economía? A través de la actividad turística, nos dice, ¿no? Eso es todo, chicos. Entonces, ¿qué tienen que hacer de tarea? Ponen como título ubicación del cantón. Luego hacen un dibujito o pegan un recorte relacionado al tema. Y a continuación hacen el resumen de todo esto que acabamos de leer. Si no pueden hacer el resumen, copian tal como está, chicos. Pero es una opción que les doy. Pero lo importante es leer e ir comprendiendo. Y no copiar tal como está, sino escribir o pasar al cuaderno lo que entendimos. Entonces, no se olviden hacer el resumen de esto, ¿no? Pero si no pudieran, entonces ahí van a copiar tal como está, ¿no? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.